Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido en vilo a muchos de ustedes, y es que vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, y que juntos han creado una química que va más allá de la pantalla. Sí, estoy hablando de Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. El título ya lo dice todo, ¿verdad? Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, la conexión secreta al descubierto. Prepárense para un viaje a través de las especulaciones, los rumores, los momentos que nos hicieron suspirar y sobre todo, la evidencia que apunta a una conexión que muchos sospechaban pero pocos podían confirmar. Si son fanáticos de estas dos estrellas, o si simplemente disfrutan de las historias detrás de las cámaras, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a ello. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos nombres que se unieron para dar vida a personajes inolvidables en la pantalla chica. ¿Quién no recuerda a Kerim y a Elif en Kara Para Aşk? La química entre ellos era palpable, eléctrica, de esas que hacen que uno se pregunte si lo que vemos es solo actuación o si hay algo más. Y es que no es solo en Kara Para Aşk donde los vimos juntos. Su primer encuentro en pantalla fue en Gönül Selen, donde interpretaron a Halil y a Haman. Si bien en esa serie sus roles no eran de pareja romántica principal, ya se percibía una energía especial entre ellos, una chispa que capturó la atención del público. Sin embargo, fue Kara Para Aşk la que catapultó su conexión a otro nivel. Los diálogos intensos, las miradas cargadas de significado, los silencios que decían más que 1000 palabras, todo contribuía a esa atmósfera de romance y pasión que enamoró a millones de espectadores alrededor del mundo. ¿Pero qué sucede cuando la química en pantalla es tan fuerte? Las especulaciones sobre una relación en la vida real no tardan en surgir. Y con Engin y Tuba, esto fue exactamente lo que pasó. Los fans, los medios, todos querían saber, ¿son solo compañeros de escena, o hay algo más entre ellos? La verdad es que ambos actores siempre han sido muy reservados con su vida privada. Son profesionales dedicados a su arte y han mantenido un muro de discreción en torno a sus relaciones personales. Esto, lejos de apagar las llamas de la curiosidad, las avivó aún más. Cada aparición pública conjunta, cada entrevista donde se les preguntaba el uno por el otro, cada gesto de camaradería, era analizado con lupa. Recuerdo perfectamente las entrevistas promocionales de Kara Para Aşk. Se les veía cómodos, bromeando, mostrándose un gran respeto mutuo. Engin solía destacar la profesionalidad y el talento de Tuba, y Tuba, a su vez, elogiaba la inteligencia y la profundidad de Engin como actor. Estas eran declaraciones públicas, claro está, pero la forma en que se miraban, la manera en que se comunicaban, transmitía una autenticidad que iba más allá de las palabras. Los fanáticos notaron cómo en ocasiones, sus respuestas parecían entrelazarse, como si se entendieran sin necesidad de explicaciones complejas. Y es que, seamos sinceros, no todos los actores logran esa conexión tan especial en pantalla. Requiere una comprensión mutua, una afinidad que trasciende los guiones. Engin Akyürek es conocido por su intensidad y su capacidad para sumergirse en sus personajes, dándoles capas y matices que los hacen inolvidables. Tuba Büyüküstün, por su parte, irradia una elegancia natural, una sensibilidad que la hace brillar en cada escena. Juntos crearon una simbiosis perfecta. Sus personajes Kerim y Elif vivieron un amor tortuoso, lleno de obstáculos, de malentendidos, de peligros, pero también de una pasión inquebrantable. Y esa montaña rusa emocional que transmitieron era tan convincente que muchos se negaban a creer que fuera solo ficción. Hemos visto a lo largo de los años innumerables artículos, foros y discusiones en redes sociales intentando desentrañar esta supuesta conexión. Se hablaba de viajes que coincidían, de encuentros casuales en eventos, de publicaciones en redes sociales que podían interpretarse como guiños el uno al otro. Lo cierto es que a pesar de la insistencia de la prensa y de la ilusión de los fans, ninguno de los dos ha confirmado jamás una relación sentimental más allá de la amistad profesional. Y esa es precisamente la conexión secreta que queremos explorar hoy. Un secreto que quizás no es un secreto en el sentido convencional, sino más bien una cualidad inefable que solo aquellos que tienen la oportunidad de trabajar juntos de manera tan intensa pueden comprender.
La industria del entretenimiento, especialmente las telenovelas, a menudo fomenta este tipo de especulaciones. La línea entre la realidad y la ficción se difumina, y los espectadores, que se invierten emocionalmente en las historias, buscan extender esa magia a la vida real de sus ídolos. Y en el caso de Engin y Tuba, esa magia era innegable. Las escenas de reconciliación, los momentos de vulnerabilidad, las confesiones de amor, todo resonaba con una verdad que iba más allá de las cámaras. Consideremos la forma en que se apoyaban mutuamente en entrevistas. Recuerdo una ocasión en la que Engin habló sobre Tuba, mencionando su disciplina y su ética de trabajo de una manera que sugería una admiración profunda. Y Tuba, por su parte, ha descrito a Engin como un actor muy dedicado y un compañero muy amable. Estos comentarios, aunque profesionales, emanaban un respeto genuino que alimentaba las esperanzas de sus seguidores. Además, no podemos ignorar el impacto global que tuvieron juntos. Kara para Aşk no fue solo un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en decenas de países. Y gran parte de ese éxito se debió a la química incendiaria entre sus protagonistas. Los fans de todas partes del mundo se enamoraron de Kerim y Elif, y por extensión, de Engin y Tuba. Las peticiones de verlos juntos de nuevo, de que protagonizaran nuevos proyectos, de que su historia continuara fuera de la pantalla, eran constantes. Podríamos decir que la conexión secreta es simplemente la magia de la actuación llevada a su máxima expresión. ¿O hay algo más, una complicidad que solo ellos dos conocen? La belleza de este misterio reside en su ambigüedad. No tenemos pruebas concretas de una relación romántica, pero tampoco podemos negar la profunda conexión que se percibía. Pensemos en los actores que han trabajado juntos en múltiples ocasiones. A veces esa familiaridad se traduce en una comodidad y una comprensión que realza su trabajo. En el caso de Engin y Tuba, su colaboración en dos proyectos importantes les dio la oportunidad de construir esa confianza y esa conexión. Quizás después de Gönül y sobre todo después de la intensidad de Kara para Aşk, desarrollaron un vínculo de respeto y entendimiento mutuo que se refleja en su actuación. La conexión secreta, entonces, podría ser ese entendimiento tácito que surge entre dos artistas talentosos que se admiran y se complementan. Es la capacidad de leerse, de anticipar las reacciones del otro, de crear una energía compartida que hace que la audiencia sienta la verdad de sus personajes. Y en este sentido, Engin y Tuba son maestros. Por supuesto, siempre existirán quienes busquen el drama, el romance confirmado. Pero hay algo refrescante en la idea de que dos personas puedan tener una conexión tan profunda, una amistad tan sólida, un respeto tan grande, sin que esto signifique necesariamente una relación romántica. Tal vez su conexión secreta es precisamente esa, una amistad genuina y un entendimiento profesional que les permite crear arte extraordinario. Hemos analizado las pruebas, hemos escuchado los rumores, hemos sentido la magia en pantalla. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün han demostrado ser un dúo dinámico, capaces de cautivar al público con su talento y su química. La pregunta de si existe una conexión secreta más allá de la amistad profesional seguirá probablemente abierta para la imaginación de muchos. Y quizás, esa misma ambigüedad es lo que hace su historia tan fascinante. Para resumir lo que hemos explorado hoy, hemos hablado de la impactante química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, especialmente en su aclamada serie Kara para Aşk, pero también en sus inicios en Gönül. Hemos repasado las constantes especulaciones sobre su relación en la vida real, alimentadas por su discreción y por la intensidad de su conexión en pantalla. Y hemos concluido que aunque no haya confirmación de un romance, su conexión profesional y su admiración mutua son innegables, creando un vínculo que les permite brillar juntos y cautivar a audiencias globales. Sea cual sea la verdad detrás de su conexión secreta, lo que es seguro es que su legado juntos en la televisión turca es imborrable. Y hasta aquí llegamos con este vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la fascinante relación profesional de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Ha sido un placer desentrañar este tema con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre su conexión? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace a nuestro canal especial. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estas dos estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho,
Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.